Bien, muy buenas tardes, Josefina. Estamos. Muy buenas tardes a todas y a todos los que se están sumando, incorporando en esta actividad de hoy. Mi nombre es Josefina Tocornal, le doy la bienvenida en nombre de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes a esta segunda actividad de nuestro ciclo Escultura Pública, Arte para la Ciudad. Un ciclo que estamos co-organizando, coproduciendo con la Universidad Católica de Chile, de las cuales también nos acompañarán hoy día dos importantes representantes. Eh, Llevamos una primera conferencia en este ciclo la semana pasada que dictó el profesor Luis Montes y hoy el tema es el patrimonio escultórico en las universidades. Voy a dejar con ustedes para eso a la moderadora de la conversación de hoy, que es la profesora Marisol Richter, directora del Magíster en Patrimonio y Gestión Cultural de la Universidad de los Andes, historiadora del arte y también curadora del Museo de Arte de nuestra universidad. Marisol, tienes la palabra. Gracias, Josefina. Gracias a todos los que están participando en esta actividad y también agradezco especialmente a nuestros invitados que los iré a presentar en un minuto más. Quizás señalar que, bueno, esta actividad está pensada en una conversación de un buen rato, unos 45-50 minutos, para que tengan ustedes también, que nos estén escuchando, algunos minutos para hacernos preguntas y nuestros invitados les puedan responder las dudas que no aclaremos acá o los temas que no vayamos a revisar durante esta conversación que, como dijo Josefina, tiene que ver en particular en este caso sobre escultura ubicada en espacios universitarios, ¿no? Espacios que al menos en Chile, más o menos de la década del 80, 1980, se empiezan a conformar y ha sido de interés hoy en día de varias universidades ir armando no solo parques, algunos de manera tan formal, pero poco a poco, quizás también informal en ese caso, ir incluyendo esculturas en sus espacios y en sus campus. Y seguramente nuestros invitados también nos van a hablar de eso y les vamos a preguntar, por supuesto, ¿no? Dicho eso, entonces les presento a nuestros tres invitados con los cuales vamos a conversar, como les comentaba. Voy a partir con Pedro Zamorano, porque es el que vive más lejos, vive en Talca y sus actividades laborales, profesionales y académicas las realiza allá. Gracias por compartir con nosotros, Pedro. Siempre un gusto saludarte. Hemos estado en varias ocasiones haciendo algunas acciones juntos. Eh, Pedro se ha ido formando en temas de arte desde la licenciatura, primero como profesor de artes plásticas, después su magíster también tuvo que ver con el área, obteniendo una mención en teoría de historia del arte por la Universidad de Chile y luego sacó un doctorado de historia del arte por la Universidad Complutense de Madrid de España. Hoy en día está activo en la Universidad de Talca, ha sido profesor y es profesor titular, ha tenido cargos también más de gestión en temas, por ejemplo, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Talca. Hoy en día está a cargo de estudios humanísticos de la universidad que se llama Abate Juan Ignacio Molina, en Talca, por supuesto, que está ubicado allá. Es un académico que ha estado muy ligado a la investigación, también a la crítica de arte, escribiendo en distintos medios y por lo tanto también en una serie de publicaciones, y voy a destacar hoy día una que salió hace muy poquito tiempo, que se titula Historia del arte en Chile 1850-1950, que es, y Pedro, si no, tú por favor le agregas lo que falte Sí. o me corrige, un texto que está relacionado sobre la historiografía del arte en Chile. Un área particular de la academia en historia del arte, particular a su vez de la historia del arte en Chile, que está bastante poco tratado. Así que yo creo que un texto muy necesario para nuestro campo. Nos acompaña Paula de Solminiac, de la Universidad Católica. Paula también se ha dedicado toda su vida al arte. Estudió primero su licenciatura en la Universidad Católica, ¿cierto, Paula?
y posteriormente hizo un magíster en artes en la Universidad de Chile y volvió a su casa de estudio, a su alma mater, para dedicarse ya desde el año 2011, estar a cargo y ser jefa del Departamento de Escultura de la Escuela de Arte de esa universidad, de esa casa de estudios, ¿no? Hoy en día es profesora asociada, y por lo tanto da una serie de asignaturas que tienen que ver con las áreas de escultura. En licenciatura, si no me equivoco, Paula, también corrígeme por favor. Y también ha estado ligada a la Escuela y el Instituto de Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica. Y además de las labores docentes, se ha dedicado a la investigación. También es artista propiamente tal, por lo tanto ha expuesto y conoce ese mundo, que es un mundo distinto. Em, eh, También tiene una dedicación particular desde hace ya prácticamente 12 años en una fundación que se conoce como Nubelab. Ella es directora de esa fundación y es una organización sin fines de lucro que intenta conectar a niños y niñas y docentes en temas de arte. ¿No es así, Paula? Así es. Perfecto. Y Emilio, si bien te dejé al final, no tiene ninguna intención de nada, quizás porque nos conocemos un poco más, no más. Emilio también viene de la Universidad Católica, es arquitecto de la Universidad Católica. Hoy en día también profesor asociado, igual que Paula, de esa universidad, en la Facultad de Arquitectura y Diseño de Estudios Urbanos. Ha estado ligado también a una oficina de arquitectos de nombre OWAR y ha ejercido una serie de cargos en relación a patrimonio, sobre todo en instituciones públicas, ¿no? Como por ejemplo ha sido secretario ejecutivo del Consejo Monumento, fue director, y esto ya no es fiscal, pero tiene que ver más con la área más académica, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Si lo estoy diciendo es por un orden más bien cronológico que de otra manera. Fue subsecretario de Patrimonio Cultural y presidente del Consejo de Monumentos Nacionales posteriormente, hasta el año 22. Hoy en día es consejero del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y también ejerce el cargo de director de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica de Chile. Interesante también señalar de nuestros tres invitados que de una u otra forma están ligados a estos espacios universitarios que cuentan con escultura, ¿no? Motivo por el cual también nos interesa mucho tenerlos acá, así que muchas gracias por eso también, ¿no? Y quiero entrar ahora directamente a las preguntas. No quisiera hacer como una intervención y explicar qué se puede entender por espacio público o escultura público, sino que más bien se las quiero dejar a ustedes ese tipo de comentarios y de aporte. Y en ese sentido quisiera partir con Pedro o Emilio o viceversa, como para ir armando también como un contexto para preguntas un poco más específicas en que, ¿cómo pueden ustedes entender lo que es un espacio público en el caso de las universidades y sus espacios culturales en particular, en este caso, por supuesto? ¿Y qué hace que el arte sea público, si es que es así para ustedes en estos lugares? ¿Es por un tema estético? ¿Es por la ubicación? ¿Es por su esencia misma? ¿Por lo que representa una escultura, su tridimensionalidad? Eh, ¿Cómo lo pueden definir? ¿Qué nos pueden contar al respecto? Me encantaría que los dos nos dieran su punto de vista sobre estas materias. Eh, ¿Quién primero, perdón? El que quiera. Pedro El Emilio. que habla. Pedro, parte tú. Bien. Bueno, a ver, el tema tiene que ver con qué contexto de formación darle a los estudiantes, ¿no? En una universidad que es regional, que está un poco carenciada de oportunidades, ¿no? Estudiantes que están lejos, porque en Chile hay un centralismo que no lo voy a criticar ahora, digamos, pero lo sabemos, digamos, ¿cierto? Por aquí decimos que yo en Santiago y había un paraguas acá, ¿no? Entonces, porque como que todo está en Santiago y nuestros estudiantes necesitan constituir, digamos, una especie de escenario
de formación con alguna suerte de oportunidades, digamos, ¿cierto? No sé, con temas culturales, digamos, ¿cierto? Donde tengan posibilidad de enriquecer su mirada, ¿cierto? Su percepción, que dialoguen también con formas estéticas, ¿no? Esto es lo que llamamos nosotros el currículum invisible, ¿no? O sea, hay algo que forma, digamos, ¿cierto? Y nosotros pensamos que nuestro espacio, digamos, estamos pensando en el espacio de la universidad como espacio público, que también lo es para la ciudad de Talca, ¿ah? Y para quien quiera visitarlo, no es un espacio de exclusividad de la comunidad universitaria, de estudiantes, profesores, funcionarios. Entonces, este espacio tiene esa misión, digamos, ¿cierto? De hacer un espacio interesante para la formación. ¿M? Nosotros pensamos que los estudiantes, digamos, ¿cierto? Se forman no solamente en sus mallas curriculares, sino que se forman en lo cotidiano, ¿cierto? En el diálogo, ¿cierto? Con elementos que pueden ser nuevos, pueden ser curiosos para ellos, pueden ser contradictorios incluso, ¿no? Pero que en sí mismos generan un vínculo, ¿no? Una interrogante, ¿cierto? Una información. Las esculturas generan mitos incluso, ¿no? En los estudiantes. Yo me he dado cuenta que hay un diálogo que no lo preveíamos nosotros. Algunas esculturas comienzan a levantar ciertas, como leyendas, digamos, ¿cierto? De que quien pasa por allí, digamos, ¿cierto? En época de estudios, por ejemplo, de exámenes, tiene que ser cuidadoso de no pasar por cierta parte porque ello puede incurrir, digamos, ¿cierto?, en un problema en su rendimiento académico posterior. Entonces, eso nos interesa a nosotros, constituir, yo creo que las universidades tienen esa misión, ¿no? Tienen esa misión. Y yo creo que lo advirtió muy tempranamente la Universidad de Chile, ¿eh? Si ustedes se fijan, en el frente de la Universidad de Chile, en el escudo, hay un gran relieve escultórico de Nicanor Plaza, ¿m? Que dice algo así como, se titula algo así como Las artes protegidas por la ciencia. ¿M? Entonces, concebir estos espacios de formación, eh, hoy día es un tema que se debate más, digamos, ¿cierto? Pero originalmente esto fue más claro, como un espacio de arte y de cultura, ¿no? Donde se forman no solamente en las competencias, como se habla hoy día, ¿cierto? Formales del aprendizaje o profesionales, sino que se forman personas sensibles, con cultura, ¿no? Y yo creo que esto tiene un valor importante, sobre todo en regiones, como decía, y también en el caso de una universidad pública, que yo creo que todos lo son, digamos, ¿cierto? En tanto forma ciudadanos de la República, ¿eh? Pero nosotros pensamos que debemos incorporar no solamente otras competencias, sino que otras sensibilidades, ¿no? Y eso es particularmente relevante en una ciudad que no tiene museos relevantes, ¿cierto? Dentro de los guineanos y otros, que no tiene centros de formación estética, que no tiene el patrimonio, digamos, como tienen archivos, etcétera, en Santiago u otras partes, digamos. Entonces, nuestro espacio público es un espacio de subsidio también en cultura para los estudiantes. Eso podría decir mucho más, digamos, pero es lo que se me ocurre mientras tanto, Marisol. Emilio, Ah, ¿quisieras acá. complementar algo? Sí, claro. Bueno, ¿cómo están? Las saludo primero a todos y a todas y a quienes están escuchando. En relación a la pregunta del espacio público, en arquitectura y ciudad es una discusión bien clásica, digamos. Y el espacio público no es el bien nacional de uso público. El espacio público puede ser un espacio privado de uso público. Y hay una serie de lugares que, no siendo fiscales, tienen un rol público, espacialmente, digamos. ¿Fija? Y las universidades, uno podría decir, son parte de ese espacio público en términos físicos y en términos abstractos. O sea, son lugares donde el interés de lo público reside y también son lugares donde tienen un acceso de lo público. Desde luego que hay tipologías constructivas que son más llanas a esa dimensión pública. O sea, un edificio palacio, un edificio facha continua hacia la Alameda, como la Chile, como la Católica, que cierra la puerta y que ahora tiene torniquetes después del estallido social, tiene algunas barreras de entrada hacia esa cosa pública. Y los campus universitarios tipo anglosajón, como Talca o como San Joaquín, digamos, tienen un esquema que son mucho más abiertos, están basados en que la ciudad de alguna manera los atraviesa. Tú puedes, o Concepción, digamos, en Chile probablemente el campus por antonomasia del modelo
campus es Concepción. Y eso está mucho más integrado a la trama urbana. Desde luego que tú, Concepción es distinto de San Joaquín, hay datos de contexto que son distintos, pero tiene una vocación pública esos lugares, digamos, por su propia naturaleza. Son parte de la ciudad. El ciudadano no se da cuenta, el peatón, digamos, cuando dejó de estar en el lugar que está regulado por el Servio Metropolitano, o cuando entra al campo universitario. ¿Te fijas? Hay una continuidad que... Y eso es bien relevante para el caso de las universidades que tiene esa dimensión pública. Todas las universidades tienen dimensión pública, ¿te fijas? Y esta es una discusión que hemos tenido fuertemente los últimos años, por ejemplo, en relación a la ley de educación superior y toda esta historia, entre lo estatal y lo público, la construcción de los bienes públicos, etcétera, ¿cierto? En la Católica en eso no tenemos ninguna duda, o sea, una universidad que tiene 137 años de construcción de lo público en el país, te fijas, está metida de forma muy arraigada en eso. Aquí tomo una idea de Bello, que también digamos, de la Chile, el discurso de inauguración de la Chile, esta idea de que las verdades se tocan, que todas las verdades se tocan, ¿cierto? La famosa frase de Bello, el discurso inaugural, que, que nosotros lo entendemos muy relacionado a la presencia del arte en la universidad, ¿ya? Porque muchas veces, lo voy a decir en bien, bien generales, a riesgo de ser tosco, digamos, pero mm, dimensionaría que la labor propia de la universidad en la construcción de conocimiento tiene como eslabones, como rangos, como que hay algunos conocimientos mucho más duros. La ciencia es dura, digamos, los conocimientos duros, que son los que se miden de cierta manera, que hacen avanzar al país en tales cosas, la economía, la medicina, la ciencia biológica. Y las artes entran, no diría Mm. subordinado, pero en un plano menos catalogable dentro de la medición del conocimiento. ¿Te fijas? Son, eh, digamos, más difíciles de ubicar. De hecho, es bonito la frase de Nicanor Plaza, las artes protegidas por la ciencia. ¿Te fijas? Como si las ciencias fueran, digamos, las protectoras y las artes las que necesitan protección. Es curiosa esa idea, ¿fijáis? Uno podría detenerse harto rato a reflexionar en el alcance de esa idea. A mí me gusta pensar en una cosa un poco distinta, lo asocio en eso, y es que todas tienen un estatuto propio como forma de conocimiento humano que se cruza en la universidad y tiene cabida en la formación y en la experiencia. Lo digo de esa manera, que parece como más general y como que no cae en tema, porque en realidad no, es imposible comprender la vocación de una universidad de resguardar patrimonio o de instalar escultura en sus espacios públicos, de tener ese foco, digamos, si no es por ese afán mayor de contacto y reunión del conocimiento en esos espacios. O si no sería un afán de coleccionista un poquito sin quilla, digamos. ¿Te fijas? Yo veo que las universidades eh, al incorporar estas materias, tienen eso como soporte radical. Gracias, Emilia. Se te alcanzó a escuchar bien, que en un minuto la voz estaba desapareciendo, Ah, pero alcanzaste a se completar la cortó, ah, oración. pero es Se que encontré entendió bien. bien. Sí, no, está súper bien, sí. Y en ese sentido, pasemos con Paula y esta idea de lo público, las explicaciones que nos dan Emilio y Pedro. Y tú como profesora universitaria y además a cargo de la Escuela de Escultura de la Universidad Católica, ¿cómo podríamos pensar la relación de los estudiantes con las esculturas de espacios públicos en el sentido que nuestros dos invitados nos están dando, y en particular espacios que la Universidad Católica pueda tener, llámese o San Joaquín o Campus Oriente, donde tú estás ubicada? ¿Cómo es relación? ¿Cómo trabajan? ¿Les interesa? Estoy pensando, se las muestra, por ejemplo, como para apoyar sus ideas al momento en que un profesor le solicita una tarea en específico, para asuntos estéticos, técnicos, formales, de espacio, en fin. ¿Nos puedes contar algo sobre eso, Paula? Mm, Sí, quizás se me ocurre responderte la pregunta un poquitito más atrás o de una manera más amplia y que tiene que ver con mi trabajo en educación más que propiamente tal con la escultura, porque se mencionaron cosas interesantes
cuando Pedro Emilio habla de el cultivo de la sensibilidad en paralelo al cultivo de las competencias o de los conocimientos, etcétera. Y Emilio plantea algo en los mismos términos, en el sentido de por qué la escultura en la universidad como espacio educativo. Em, entonces, y también se mencionó esa idea de los elementos curiosos, ¿no? Cuando uno ve una escultura y uno anda apurado, corriendo, yendo de un lugar al otro, es un elemento curioso, es un asunto que no tiene una cierta funcionalidad o aparentemente no tiene una funcionalidad. Entonces, antes siquiera de entrar a la clase o a la clase universitaria, empieza a imaginar con tu pregunta como los múltiples facetas educativas que podría tener este elemento curioso o estos elementos curiosos que se instalan en los espacios públicos, ya sea dentro de la universidad, en la ciudad o en espacios comunes también, ¿no es cierto? Y cómo primero esos elementos curiosos te interrogan a ti como persona, si es que te tocó pararte un segundo a esperar un semáforo o a esperar algo y te enfrentas a una cierta textura, una forma, un asunto que no trae consigo una coherencia, ¿no es cierto? O no nos han enseñado a ver la coherencia, salvo que sean asuntos muy representativos. Después, entonces, imagino en cómo eso se puede establecer como un espacio educativo en un diálogo de dos o más personas, ¿no? Como, ¿qué ves ahí? Qué rara esta cuestión, ¿ah? O no sé, hay escenas en películas muy lindas en donde a veces la gente juega o interactúa sin saber muy bien por qué con estas texturas, con esta materialidad y estas formas. Y después quizás podría entrar el nivel de la educación formal, ¿no es cierto? El aprovechar la ciudad o el espacio común y estos elementos curiosos como objetos que nos interrogan y que nos hacen preguntarnos cosas por la historia, por la época, por lo que representan, por el arte como lenguaje. Entonces, creo que si bien pienso que no es muy frecuente aún que el patrimonio escultórico de la Universidad Católica sea utilizado de manera eh, recurrente o frecuente en las clases. Creo que suceden esas otras cosas y yo al menos cada vez que ingreso por San Joaquín lo veo estudiantes caminando muy muy rápido y de repente veo otros como parados así mirando con extrañeza y creo que todo eso son etapas o capas educativas. Funcionan en distintos tiempos nomás. Sí, y quizás en algún minuto hay que tratar como de juntarlas, ¿no? Cuando uno está alerta a ese tipo de cosas. O sea, tu pregunta lo que me hace pensar es en la necesidad que existe de generar esos circuitos educativos, de integrarlas más a las clases, ya sea como encargos, ya sea, no sé, porque están ahí y creo que hay una deuda en no aprovecharlas mejor, así como, no, como hay una deuda en no aprovechar mejor los museos como espacios educativos. Los museos deberían estar llenos de estudiantes, de Ujú, personas de todas las edades aprendiendo. Y asimismo el ujú. espacio público debiera ser un espacio de aprendizaje, eso no me cabe duda, y el espacio universitario también. Sí, que me recuerda una vez una visita en San Joaquín con mi hijo particularmente, que es ingeniero, estudió ingeniería ahí, y el momento que se estaba titulando, mi hijo, te quiero mostrar una escultura, y era la de Asler, ¿ya? Y me dio una explicación que no soy capaz, por supuesto, de darme a entender hoy día al respecto, pero me explicó una situación matemática a partir de la escultura de Asler que me pareció absolutamente fascinante. Yo dije, pucha, si yo fuera capaz, esto lo había escrito, o qué sé yo, cómo esto transmitir con chiquillos que estaban estudiando ingeniería y les llamaba la atención una escultura de ese tipo por las ondas que producía, había una cierta secuencia. Me pareció fascinante esa explicación de él con su compañero, ¿no? Y un poco por eso también cuando preparé la pregunta la pensé en ti y en cómo uno enfrenta a los estudiantes frente a lo que uno tiene cerca, ¿no? Que a veces Mm, cuesta un montón, que a nosotros también nos cuesta, yo creo que eso es una cosa en todos lados, sino no apunta nada más que como uno puede abrir los brazos, abrir la mente como para aprovechar lo que uno tiene al lado para nuestros estudiantes, ¿no? mm. Sí, solo para agregar algo que se me viene a la mente ahora, a propósito de tu anécdota, es también otra deuda que sería el esforzarnos en hacer
material educativo, señaléticas adecuadas para que la interrogación entre dos o más personas en el espacio público pueda ser respondida por ese tipo de información, porque me acuerdo cuando estábamos instalando el proyecto este que hicimos en Campo Oriente, había una niña que le pregunta a su papá, ¿qué es esto? Y el papá le dice, no sé, y se acabó la conversación. Y nosotros, Claro, y ahí no se genera ni un diálogo educativo, sino que hay una niña curiosa con ganas de saber por esos, ¿cómo fue? Esos elementos curiosos, pero se tocó con un muro porque había un papá que tampoco sabía o no tenía disposición para aprender. Entonces ahí creo que también hay un trabajo, a propósito que estamos con arquitectura, que es un trabajo que no cuesta tanto hacer y que podría ser una súper herramienta educativa disponible 24/7. un lindo desafío, como dices tú, posible de hacerse, ¿no? Que no es tan complejo. Gracias, Paula. Quisiera retomar con Pedro y pasando de los estudiantes a los artistas. Los artistas que están ubicados, por supuesto, que en el parque en Talca. Em, Tú que los conoces bastante, ¿no? Y has tenido mucha relación con ellos. ¿Qué rol han tenido los artistas respecto al parque o cómo se han manejado ciertas decisiones curatoriales al instalarlas en ciertos lugares en específicos dentro de ese espacio? Te Sí. escuchamos. Bueno, primero poner al día una omisión que hice a la entrada. Yo debí haber felicitado la iniciativa, ¿cierto? A sus realizadores, digamos, pongo al día esa deuda. Ahora, a ver, el parque nosotros lo concebimos con los artistas. Esto tiene que ver con la forma como se genera este parque. Que algún día me preguntan a mí por una fuente, digamos que era una fuente de Pelequén, ¿no? Para un sitio que se había generado, una rotonda ahí. Y yo tenía en la mente una imagen que había visto en el campo La Encina de la Chile, donde fui algún día y me encontré que habían restos de escultura como escombros escultóricos, podríamos decir, que están ahí en los patios y que los alumnos estudian, digamos, ¿cierto? Se sientan, cuelgan su bolso ahí, digamos, y me pareció una imagen muy fascinante. ¿M? Y nosotros que hacíamos regularmente exposiciones, me pareció a mí que era más como una vivencia más vital, diría yo, ¿cierto? Los estudiantes con la obra, con las obras artísticas. Entonces, a propósito de la idea de colocar una fuente de agua ahí, ¿cierto? Y dije, no, una escultura. ¿Eh? Y el rector, digamos, ¿cierto? Que, digamos, costaba poco convencerlo de este tipo de ideas porque tenía mucho interés en el tema. Aprovechando que había una exposición de Sergio Castillo, le encargamos una maqueta, ¿no? Y nos presentó una maqueta que nos interesó, digamos, ¿cierto? Y se escaló rápidamente con ayuda también de la comunidad local, digamos, con empresarios de acá que tenían, no sé, talleres, etcétera. Se hizo una escultura acá y se instaló. Nos dimos cuenta que la escultura quedó perfecta, ¿no? Porque la escultura tampoco es cuestión de ponerla, ¿no? Sino que tiene que amarrarse con el entorno, digamos, en color, digamos, en proporciones, etcétera, ¿no? Y esa escultura fue generando un poco la demanda de otros espacios, ¿no? Porque el campo estaba creciendo, ¿no? Considerablemente. Y nos dimos cuenta, digamos, ¿cierto? Que la mejor sociedad, digamos, ¿cierto? Para hacer un proyecto artístico es con los artistas, ¿no? Interesar a los artistas, digamos, ¿cierto? En el proyecto era lo fundamental, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Sumamos en este entusiasmo a José Vicente Gajardo, a Pancho Gacitúa, a Lili Garáfulich, ¿no? Y esto significa, digamos, llamarlos, invitarlos, escuchar su opinión, ¿cierto? Atender a sus propuestas, y ellos, digamos, ¿cierto? Nos van a dar las decisiones, un poco las directrices más sabias, ¿no? Y estas directrices tienen que ver con qué otros espacios podemos ocupar, qué artistas debiéramos considerar, digamos, ¿cierto? En proyectos futuros, etcétera, ¿no? Digamos que, como comentaba en algún momento, no hubo un comité curatorial ni curadores particulares, ¿no? Sino que fueron los propios
artistas, ¿no? Y eso ha sido, digamos, el capital, digamos, de este tema, ¿no? Y en esta consideración, por ejemplo, en esta relación que se hace, ¿no? Porque esta cuestión hay que cultivarla y es tema de personas, ¿no? No es tema de instituciones, de contratos, ¿no? Es tema de afectos incluso, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ¿cierto? Esa fue la clave para que doña Lili Garafulich, ¿no? Hiciera un testamento en favor de la Universidad de Talca, en el sentido de que cuando ella falleciera, todas las obras que estaban en su taller pasaran a propiedad de la Universidad de Talca. Y así fue como pasaron 67 obras de Lili Garafulich, ¿cierto? Que están en nuestra colección, digamos, ¿cierto? Entonces yo pregunto, ¿por qué doña Lili no pensó en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde fue directora? ¿Por qué no pensó en la Universidad de Chile, donde fue académica prácticamente toda su vida? ¿Por qué pensó en la Universidad de Talca? Bueno, digamos, ¿cierto? Porque ella se sintió parte de este proyecto, ¿eh? Y así hemos tenido donaciones como datos, porque no todo se hace con plata, ¿no? A veces es preferible tener más ideas en la cabeza que plata en el bolsillo, digamos. Ahora sí, las dos cosas un poco mejor, diría yo, ¿cierto? Pero esa ha sido la clave, ¿ah? De un proyecto construido por los artistas, ¿ah? Yo creo que eso ha sido lo vital, y no solamente en el terreno de la escultura, también lo hemos hecho en el terreno de la pintura, en un proyecto que hemos llamado Pinceladas del Maule, que también son reuniones anuales con pintores, ¿cierto? En distintos lugares de la región o fuera de la región, fuera del país, incluso lo hemos hecho, alguna vez lo hicimos en Mendoza, porque hay que crear esa comunidad, ¿no? Nosotros no tenemos escuela de arte acá, ¿no? Lo más cercano está la Facultad de Arquitectura, Música y Diseño, de manera que esto tenemos que construirlo, ¿cierto? En el contexto, digamos, de relaciones personales, ¿no? Y aquí sumamos naturalmente el interés de las autoridades, la buena gestión también de un par de directoras de extensión que han sido fundamentales en esto. Y yo me sentí un poco el provocador de esto, en cierto provoco, digamos, en algún momento tuve responsabilidades directivas como vicerrector. Hoy día un poco, pero como los abuelos, ¿no? Dando consejos, digamos, sobre el tema, pero también en otro plano también con actividades directivas a cargo de un instituto de estudios humanísticos. Pero esa es la clave, Marisol, ¿no? Esto es la arquitectura de este proyecto, son los afectos, ¿ah? Son el cariño que tú le puedes poner a a las cosas, y es la credibilidad que tú como institución puedas despertar, digamos, en los actores concernidos. Eso. Mm. Y esas personas que actúan, que gestionan, hacen ese puente entre uno y otro, convencidos también de lo que están haciendo, ¿no? Ah, Eh, junto con el afecto, como dices tú, que sin duda parece que hay mucho de eso. Y es inevitable preguntarle a Emilio un poco respecto a la relación con los escultores y sobre todo lo que está en San Joaquín, ¿no? Porque hay escultores jóvenes también, estoy pensando en Cristian Salineros, por ejemplo, que tienen que ser piezas que se han instalado más recientemente. La verdad es que no lo sé. No sé ni siquiera el número de piezas que hay en San Joaquín, por ejemplo. Emilio, no sé, ¿nos puedes dar un contexto un poco de eso? Sí, a ver, el número exacto tendría que ponerme así como a contar, pero yo creo que en el espacio público va a haber entre 15 y 20 obras, digamos, en el espacio común. Eh, Como mencionaba Pedro, esto también ha sido construido gradualmente. San Joaquín es un campus nuevo de mediados de los 60, y ya la primera obra de la que se tiene registro es la de Juan Egenau, que es al menos la obra es del año 69, no sabemos si fue instalada justamente ese año, pero es bastante temprana. La de Genao, que es una obra grande, no se lo ubica, no se llama Ancestro 1, está puesta arriba un plinto muy vertical y una pieza horizontal. Esa está en la parte del fondo del campus, en una zona que se llama las Aulas Lassen, que es una de las primeras aularios que se construyó en San Joaquín, al fondo del eje monumental, digamos, que va de Vicuña Maquena hacia la cordillera. Y ahí al fondo está esta pieza desde el comienzo, ¿no? Y una segunda pieza de la que tenemos registro ahí es la de Nampuelma, la del año 82, que es el Cristo de acceso a San Joaquín, que está puesta arriba de este plinto alto, digamos, es como, como una torre de hormigón, y que es un símil al Cristo de Casa Central, del edificio de Alameda, fija.
o que esté Cristo de brazos abiertos. Eh, y te diría que en el periodo del rector Sánchez, bueno, obviamente la pieza de Mario Russell que está hecha con ingeniería es previa, la pieza esta de pieza de hormigón con moldajes de Plumavit, de poliestireno, esa pieza alta que es como que tiene esas figuras humanas, este grupo humano que uno se mete al centro, bastante vertical. Bueno, esa obra también es previa al rector Sánchez, pero te diría que en los últimos 15 años ha habido un énfasis bien fuerte en ese espacio, desde que se construyó la capilla más o menos, que la capilla también tiene arte integrado entre Oriches, hay un Villa Crucis de Evia también, de- y se decidió peatonalizar lo que era una vía vehicular que accedía al campo, y ese espacio disponible como una vía arbolada del eje principal se empieza a poblar de escultura, ¿ya? Y ahí hay una relación que se ha dado, yo te diría también, como se mencionaba antes, de manera un poquito azarosa, circunstancial, pero con buen criterio, con algunos artistas. También ahí hay obras de granito. Está una pieza de Federico Asler que estuvo en el Palacio de la Moneda, en la entrada, digamos, en la Plaza de la Ciudadanía, que fue llevada luego a San Joaquín. Recientemente instalamos este año, de hecho, otra de Federico Asler ahí en el acceso al campo. Hay de salineros hay, creo que del orden de tres piezas. Una reciente que se instaló de madera, que está en la muestra del MAVI, y dos piezas de estos sistemas de revoluciones, de trompos, digamos, y dos de esas como jaulas de pájaro, esquemas revolucionados, trompos, una en la entrada del campo y otra al fondo, y donde estaba la de Genao. Vicente Gajardo tiene una pieza que se construyó antes del edificio de Alejandro Aravena, está cuadrado, que está por Vicuña Maquena, y que el edificio es tan grande como que se tragó la obra, entonces ahora la está ampliando Vicente, y a fines de este año se va a duplicar o triplicar la pieza para hacerle un poco el juego a este tremendo mastodonte que se instaló desde la arquitectura ahí. Eh, Está la Jimena Chavarri, hay varias piezas, digamos, estoy tratando, bueno, está Osvaldo Peña también en ese punto. Entonces hay y que hoy día no se expone a la necesidad de tener una especie de estrategia común, de plan maestro. Bueno, está Claudio Girolamo, no quiero dejar nada de fuera, estoy haciendo memoria un poco de algunas de las Sí, obras, pero no, no, eh, ¿te fijas? sí. Y esas relaciones se dan un poco, claro, en línea con el prestigio de los escultores, con las confianzas con las personas. A veces viene desde personas que vienen desde el mundo, desde la Facultad de Arte, a veces de la Dirección de Infraestructura de la universidad, a veces desde el mismo rector, ¿te fijas? Pero lo que sí es coherente es que todo eso entra en este ecosistema universitario de confianzas y redes y va funcionando y va poblando un espacio de mucha calidad, yo creo. Ujú. Y aprovecho de sumar a esa pregunta un tema que yo creo que a mucha gente, aquí siempre nos preguntan, que tiene que ver con el cuidado de las piezas, ¿no? Que finalmente, por mucho que estén en el exterior y estén construidas con materiales que resisten el medio ambiente, ¿no? Acero, piedra, en fin. ¿Ustedes tienen algún protocolo de cuidado de las esculturas en San Joaquín, Esa Emilio? pregunta para mí. Eh, a ver, sí, pero es reactivo, ya no es un protocolo preventivo. Yo creo que ahí hay una cuestión como pendiente importante. Eh, y tiene que ver con esto, ¿cómo se diría? Desafíos del crecimiento. ¿Te fijas? Porque en el fondo se instalan las Ujú, piezas. Nosotros tenemos una dirección de infraestructura que es la que ve toda la infraestructura, desde los edificios, los campus, los árboles, el paisaje, los azulejos de los baños, no tengo idea, como todo Y ahí hay una necesidad de tener una mirada más específica sobre las obras de los campos. ¿Te fijas? Algunas, como dices tú, se conservan muy bien, pero otras requieren conservación, incluso después de 30 años estar instalada. Hay una pieza, lo hablaba con la Paula, en Campo Oriente, digamos, de Samuel Román, que de hecho hoy día tiene que es una pieza como de hormigón armado, que tiene estructura de fierro y tiene un modelado de hormigón. Y claro, expuesta a la lluvia, los fierros se hinchan y se han desprendido algunas piezas. Bueno, esa pieza necesita conservación, ¿te fijas? Pero se hace
pero como te digo, de manera preventiva, y ahí yo creo que nosotros tenemos Ujú, que encontrar un camino un poquito distinto. ujú. Gracias, Emilio. Y pasando a Paula de nuevo, pensando en esculturas, pero ahora quizás más en Campus Oriente, que es donde tú estás más instalada, ¿no? Está tu día a día ahí, que también tiene una serie de esculturas instaladas, que tú me contaste en algún correo por ahí. Sí, una pregunta casi de interés personal para ti, porque si hubiera que instalar una obra nueva ahí, em, ¿qué configuración debería tener esa obra pensando en el espacio que ocupa la universidad en tanto alumnos, profesores? También está abierta a público, entrar a Campus Oriente no es una cosa tan difícil, por lo demás tiene galería de arte, está pensado también para que sea parte de una comunidad y de la comuna, ¿no? ¿Tú has pensado en algún minuto si hubiera que instalar una nueva, qué características debería tener una escultura eh, recién adquirida para el Campus Oriente? Es que acaba de ser recién adquirida una escultura para Campus Oriente y te puedo contar sobre ella. Entonces Eh, cuéntame de eso porque está en relación a eso. sí, claro. Y no sé si quieren compartir las imágenes que Le pedimos a Raúl, en relación a lo que comentaba recién Emilio sobre lo que se ha hecho en términos ahí viene. de patrimonio en San Joaquín. Este es un proyecto que es bien diferente y que se acaba de terminar de ejecutar y que justamente responde, bueno, responde por una parte a un interés del rector por dotar de más esculturas a San Joaquín, que es el lugar donde está la Facultad de Artes y la Escuela de Artes. A lo cual respondimos desde el grupo de profesores que formamos parte del Departamento de Escultura con un proyecto colectivo para ser ejecutado en ese espacio que ustedes están viendo ahí, que es uno de los jardines de acceso del campus y que justamente es el antejardín del nuevo, del que crearon ahora que se llama Centro de Extensión Oriente porque el Campus Oriente está en el borde entre Providencia y Ñuñoa, es un lugar que, como mencionabas tú, está cerquita de la Plaza Ñuñoa, donde está el Teatro de la Universidad Católica, pero a su vez el Campus Oriente se ha convertido en un polo cultural muy entretenido, en donde suceden exposiciones de arte, conciertos de música, etcétera. Ahí en este espacio nuevo que crearon, yo no sé, Emilio, esto es Fernando Pérez, creo, ¿no es cierto que sí? Sí, Em, Hicieron un auditorio, una sala multiuso, quedó muy, muy interesante, pero la fachada, lo que daba a la calle, lo que da a Jaime Guzmán, son estos cuatro como paños de pasto que hay. Entonces lo que propusimos, y eso, lo que propusimos fue sacar una buena troncha de pasto y crear un sendero de esculturas, un lugar por el cual tú pudieras acceder de manera alternativa al acceso que hay de vehículos o esa pequeña vereda que se ve ahí como en tono gris, y hacer una propuesta que combinara elementos naturales con otras obras, con elementos inorgánicos. Y esta imagen muestra ciertos mobiliarios o volúmenes que hicimos a partir del amontonamiento de tierra, el modelado con tierra y con cartones de reciclaje que se pusieron debajo de... Ahí puedes ir pasando a la siguiente. Y esto también responde también a la pregunta que me hiciste antes sobre la manera de involucrar a los estudiantes en los procesos, porque, bueno, como te contaba, yo tengo como un interés y un trabajo muy recurrente en educación y me gusta mucho trabajar colaborativamente, entonces, aparte de invitar a los artistas del Departamento de Escultura a trabajar juntos en el proyecto, invité a estudiantes del IDS, el Instituto del Desarrollo Sustentable, y de arte que se involucraran. Y este es el galpón de escultura donde trabajamos habitualmente, entonces lo que hicimos fue construir estas costillas con estos cartones reciclados y con algunas piezas de trupán que pudieran ir modelando la tierra. Y sobre eso, anda pasando nomás las imágenes.
Y sobre eso fuimos trabajando in situ, con el diseño previo, obviamente, pero también como viendo qué es lo que se podía ir generando en este espacio. El cartón y la madera queda abajo de los montículos y eso con el tiempo se irá disolviendo. Hicimos 3 espejos de agua, em, y el sendero, en el sendero se instalaron obras de Catalina Ramírez y de Osvaldo Peña. Lo de Catalina son esas esferas de cerámica, es cerámica de alta temperatura, por lo tanto la conservación y la mantención es bien sencilla. Y la pieza de Osvaldo, esas son las niñas que les decía antes que le preguntaban a los papás, como, ¿qué es esto? Y el papá decía, no tengo idea. Y la escultura de Osvaldo es esa clásica escultura, figuras alargadas, que es como un pasamano, creo que está en alguna imagen más adelante. Desde el momento en que lo estábamos instalando ahora, ha sido un espacio que cambió completamente su uso. Es un espacio por donde circula una gran cantidad de personas, es un espacio en donde se instalan también estudiantes, se convirtió en un espacio que no existía. Eh, y, y no sé, yo me siento muy cercana a la idea de crear estos espacios en donde caminar y conversar, caminar, conversar y mirar, puede ser también una manera de pensar y crear conocimiento, quizás amarrándolo con tu pregunta anterior. Ujú. No sé, eso creo que podría como comentarte respecto de este proyecto y de quizás los hallazgos o las cosas que queríamos proponer como nuevas. Si corre el video, lindo eso es. Em, Ya estoy el video. que, que como ya mencioné, buscó como sacar una buena cantidad de pasto, mezclar materiales orgánicos o naturales con materiales inorgánicos, generar trabajos colaborativos entre profesores y estudiantes, y diseñar un nuevo espacio de acceso al campus. No, me parece que respondiste muy bien. Uno, que hay que ir a visitar eso, parece que hace rato no voy, ni tanto, pero hay que volver. Y lo otro, claro, es una conformación tanto estética, sustentable, espacial, desde muchas categorías que uno puede trabajar, el cómo eh, avanzaron con ese proyecto de manera súper interesante y claramente tiene que ver con miradas bien actuales, ¿no? O sea, no se quedaron con la escultura clásica, sino que esto hay una intervención del espacio mucho más allá. Así que muchas gracias. O sea, todo un desafío que, en relación a tu respuesta, cumple con lo que yo quería que tú nos contaras. Y nos quedan pocos minutos y quisiera traspasar también esta idea del desafío, lo que se viene para adelante. Eh, ¿Qué consideras tú, Emilio? ¿Qué consideras tú, Pedro? Eh, ¿Cómo hay que pensarse los espacios escultóricos de sus universidades en las próximas décadas? No pensando el próximo año, sino que como bien a largo plazo. ¿Cómo ustedes lo soñarían? ¿Cuál sería o qué sería lo adecuado en la manera de intervenir esos espacios? ¿Qué nos pueden aportar? En el mismo orden. Bueno, Pedro, gracias. Bueno, yo comentaba en algún minuto que tenemos una actividad con los escultores, ¿no? Que a fin de mes van a participar, creo yo, parte importante de los mejores escultores chilenos. eh, Federico Asler, José Vicente Gajardo, Gacitúa, Mario Arrazábal, etcétera, Aura Castro, Francisca Cerda, en una actividad de contacto con los alumnos, digamos, en un diálogo con los alumnos. Eso es el primer día. Pero el segundo día es una especie de comité técnico ampliado, ¿no? Nosotros tenemos un comité técnico que está conformado por Francisco Gacitúa, José Vicente Gajardo, Cecilia Valdés, Juan Román, que es un arquitecto de la Universidad de Talca, yo, el rector y la directora de extensión. Entonces, el objetivo es pensar los próximos 30, 40 años del parque, ¿no? Nosotros a esta altura tenemos 40 obras monumentales. eh, Nos angustia más lo que no tenemos, digamos, ¿cierto? Porque es que lo que tenemos naturalmente, porque tenemos también
una intención historiográfica nosotros en el parque, ¿no? Nos gustaría, claro, y aquí están las ausencias que tenemos que ver cómo suplimos a futuro, nos gustaría representar un poco la historia de la escultura chilena, ¿cierto? En la colección que tenemos, así como eh, el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿cierto? Lo hizo, digamos, con la colección bueno, de este personaje se me olvida, bueno, pero en el año 28, digamos, ¿cierto? Cuando en la colección que se recibía intentó cubrir un libreto historiográfico, ¿no? Nosotros nos gustaría tener la historia de la escultura chilena, digamos. Esto es ambicioso, esto. Hay muchas piezas que son difíciles de encontrar, muchos autores que es difícil de cubrir, digamos, ¿cierto? Pero tenemos que fijarnos una meta, no podemos nosotros ya con un número que para la decoración, poniendo esto entre comillas, del parque, ¿cierto? Del campo ya está perfecto, digamos. No, o sea, no es nuestro objetivo, digamos, ¿cierto? Es construir algo. Eh, nos hemos planteado un poco el ambicioso proyecto, algo así como el Museo Nacional de la Escultura, eh, con un capital de inicio que tenemos que no es poco, ¿ah? En total, la colección de Lili Garáfolis, más las esculturas de monumentales, más la colección de pequeño formato, suma cerca de 200 obras ya, ¿cierto? Y eso es una colección escultórica, yo diría, más o menos respetable ya, ¿eh? Y lo digo en términos de lo que se ha podido reunir patrimonialmente, digamos, ¿no? Pero como le digo, yo creo que siempre tenemos que operar con objetivo, no de sumar, ¿cierto? Sino que de, de multiplicar, digamos, esto más bien de qué libreto, digamos, ¿cierto? Hacia dónde vamos, ¿no? Eh, una acción inteligente nos dice que tenemos que saber dónde estamos, pero también nos dice que debemos precisar dónde queremos llegar. Y lo más importante es qué nos falta, digamos, qué medios tenemos que Mm. asociar en esto. ¿Mm? Ahora, la institución, digamos, ¿cierto? Apoya esto. Hay una sensibilidad, diría, de las autoridades sobre el tema, porque eso es una cosa muy vital, digamos, porque yo diría, estos proyectos que estamos comentando acá se replican en muy pocas partes en Chile, digamos, ¿no? Quizá un poquito la Universidad del Biobío, ¿cierto? Hay un patrimonio de la Universidad de Concepción que es más bien histórico, ¿cierto? Pero hay varias instituciones que, aparte de tener una o dos piezas, digamos, ¿cierto? Si es que las tienen, no tienen nada más, digamos. Entonces, hay un objetivo que tiene que ver con los actores institucionales, ¿no? Eh, Son los que aportan, digamos, los que ayudan, los que le dan el espacio en instituciones que no tienen recursos de sobra, ¿no? Que siempre piensan, están haciendo demandas sobre inversiones, sobre salas, sobre tecnología, sobre perfeccionamiento, etcétera, y mantener un espacio dedicado y un financiamiento, sobre todo, ¿cierto? A estos proyectos, no es fácil. De manera que son estos actores, ¿no? Como ha sido el rector Sánchez probablemente en la Católica, ¿no? Que he visto yo desde fuera que este último tiempo se ha generado una cantidad de proyectos relacionados con ¿no? museos, digamos, con colecciones, con exposiciones, etcétera, ¿no? Son los actores institucionales los que apoyan esto, ¿cierto? Pero sobre la base de Mm. buenas ideas, siempre, ¿no? Y de no solamente ellos, sino que de equipos de trabajo. Gracias, Pedro. Sí, con Emilio en algún minuto también comentamos esto, el impulso a las personas, ¿no? En este caso de Sánchez, o cómo ves tú, porque Sánchez se va luego, ¿no? Pero la universidad debe también estar pensándose en un futuro a largo plazo respecto a su patrimonio. Si hay algo que nos quieras compartir sobre esas materias, Emilio. Sí, bueno, como todas las instituciones, siempre hay un equilibrio entre la lógica institucional propiamente y las personas, ¿fijáis? Pero no son personas guachas que tiran un carro sin nadie, digamos, y tampoco son las instituciones que por su inercia propia funcionan. Acá hay un equilibrio y eso uno lo ve en el Estado, en la universidad, en las facultades, lo ve en todos lados. Desde luego que la partida del rector va a ser una pérdida muy grande para estos impulsos, pero nosotros creemos que el músculo de la universidad tiene solvencia como para poder seguir adelante con esa semilla. Ahora, siendo bien pragmático, nosotros hemos visto en la universidad
que el crecimiento en estas materias, los proyectos, las colecciones, el énfasis y tal, te impone desafíos nuevos que no teníamos 15 años atrás. Por ejemplo, la articulación entre unidades, la discusión de los depósitos, el vínculo con las facultades y la investigación, la vinculación con el medio, no solamente en términos de extensión. El financiamiento, ¿te fijas cómo vamos a hacer? La comisión de alta, qué recibimos y qué no recibimos, muchas cosas, ¿te fijas? O sea, tenemos muchas materias de esas. Por ejemplo, nosotros en patrimonio, solo a nivel de dirección superior, sin hablar de las facultades, tenemos la dirección de extensión cultural, que tiene los centros de extensión y maneja algunos depósitos y algunas colecciones, como la Candarilla, suponte. Tenemos la dirección de infraestructura, que ve todos los edificios, algunos de ellos patrimoniales, todas las obras de arte, lo que hablaba un poco antes, que tú preguntabas de las mantenciones. Dirección de Arte y Cultura, que es el Vicerrectoría de Investigación, que son todos los fondos de fomento a la investigación en temas y proyectos en temas de cultura y arte y patrimonio. La Dirección de Bibliotecas y Archivos, que maneja todo el tema de las 11 bibliotecas que tiene la universidad, su red de bibliotecas, con todo el manejo desde los libros raros y valiosos hasta los temas propiamente de archivos universitarios. El Centro de Patrimonio Cultural, que es un centro de investigación al cual pertenecen 5 facultades, no toda la universidad, está arquitectura, arte, historia, ingeniería, eh, ciencias sociales, y la Dirección de Patrimonio Cultural, porque no se me queda ninguna fuera de las que son solamente dirección superior. Ahí tenéis luego las facultades, que las facultades tienen sus propios archivos y tal, entonces es digamos, un desafío grande. Y la articulación de esa, o sea, la construcción de proyectos comunes, de miradas comunes, es hoy día un desafío para nosotros muy grande. Acabamos el viernes pasado en el Consejo Superior, que es el máximo órgano rector de la Católica, de aprobar una política de patrimonio cultural UC, que es bonito, súper relevante. Te fijas, hemos estado trabajando un año entero en una política, son 2 paginitas todas, ¿cómo se diría? Sencillas, ¿cachai? Pero las páginas que están ahí son después de un proceso de vueltas con todos los decanos, con los cuidadores de patrimonio, para poder establecer un marco de acción común. Luego se está creando, y se va a dejar, es parte del legado también que el rector quiere dejar, un endowment, un fondo de inversión, si tú quieres, de temas culturales, para poder sostener con los intereses de un fondo de inversión, al menos parcialmente, el sostén del MAVI, de la Radio Beethoven y también de los temas patrimoniales y culturales de la universidad. ¿Te fijas? Y eso es porque en parte los decanos han planteado inquietudes como las que decía Pedro. Mira, ¿por qué comprar una escultura si yo necesito, no tengo idea, un laboratorio y con equipamientos muy sofisticados? Bueno, el tema de la sostenibilidad de estos temas. Nosotros, por ejemplo, igual que dice Talca, no compramos colecciones, o muy pocos, que en realidad no recibimos donaciones, tal. Pero otra cosa es sostenerlo, no solo con depósito y con financiamiento para que estén bien cuidados y tal, sino que también es tener el soporte profesional o ¿te fijáis?, de investigación para que esas colecciones no queden simplemente estacionadas, sino que se construya conocimiento sobre ellas, que es lo que la universidad está llamada a hacer, es como la ventaja comparada que nosotros tenemos. Entonces te diría que en ese tipo de cosas veo algunos desafíos. Hay otros desafíos que tienen que ver con la articulación, con el funcionamiento en red. A nosotros nos interesa mucho. Por ejemplo, con el proyecto de la Pinacoteca de la universidad, que otro proyecto estamos partiendo sí, en Campus Casa Central y en Oriente con un depósito y equipos de conservación y tal. Se nos pregunta, ustedes están con una pinacoteca de pintura chilena porque el Bellas Artes le sacó los marcos a los cuadros y porque el Bellas Artes está, no sé qué cosas, están en otro rollo. Entonces, no, para nada. O sea, nosotros creemos que la lógica hoy día es de colaboración, como le dicen, o de complementariedad, y es de enriquecer ese ecosistema nacional y ojalá internacional en estas materias trabajando conjuntamente. Entonces, más que competencia, suponte, yo veo, claro, lo que está pasando hoy día con la colección de arte africano de Vicente Huidobro, que está siendo expuesta en el Centro de Extensión de la Católica en Alameda, por un convenio y una alianza con el Bellas Artes. Ese es el tipo de proyecto que a nosotros nos interesa, te fijáis, como tener algo propio en el seno de la universidad, pero con muchos brazos de colaboración con otras instituciones. Colaborativo. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Yo creo que damos espacio ahora, unos minutos para preguntas, para no extendernos más allá de lo que habíamos definido en horario. Y no sé, Raúl, si tú me puedes ayudar, si hay gente en el chat que haya preguntado algo. Vamos a ver. Sí, Marisol. Sí, te escucho, Raimundo Raúl. Silva dice, buenas tardes, yo creo que la escultura es de por sí un elemento educativo, incluso formador, sobremanera la escultura pública, que cumple un rol de monumento, es decir, una figura, una imagen que representa un ideal, un concepto valórico que representa o debiera representar
todo un monumento histórico, cultural y valórico que es válido en el monumento de la erección, en el momento de la erección del monumento y que queda para la memoria hacia el futuro. Por supuesto, también está la escultura como obra de arte, como elemento estético, incluso ornamental. Esto lo comentaba Raimundo Silva a partir del primer comentario de Pedro Emilio. Igual Claro. invitamos a quienes estén Mm. presentes por si quieren dejar eh, sus preguntas en el chat. Claro, eso está en relación también a la charla anterior, ¿no? De Luis Monte. Me parece que Pedro estuvo ahí. No sé si tú quieres comentar algo. Digo Pedro por sus conocimientos de historia del arte y que ha trabajado esos temas, escultura, monumento, ¿no? Si quieres comentar algo. Y por supuesto Paula y Emilio, si la pregunta va dirigida a ellos o quieren complementar, está No, abierto. no tuve la oportunidad de estar a ver en la mencionada sesión, pero bueno, la escultura obviamente se cinde del monumento público, digamos, ¿cierto? Que tenía otra finalidad que no es tan lejana a lo que nosotros perseguimos, ¿eh? El monumento público tradicional, digamos, ¿cierto? Una especie de altar urbano que pretende, digamos, educar sobre identidad, sobre historia, sobre valores nacionales, etcétera, ¿no? Y aparecen nuestros héroes, nuestros personajes, digamos, bajo toda una tipología, etcétera, ¿no? Nosotros no tenemos, digamos, el propósito de rendir homenaje al monumento público, porque otro momento de la historia y otra finalidad. Estamos hablando de escultura, digamos, ¿cierto? Alguna tiene, digamos, ¿cierto? Algunas coincidencias con el monumento público, especialmente aquellas esculturas que tienen que ver con el modelado, ¿ah? Que son las esculturas que se funden justamente, que lo que hace todavía en Chile gente como Luis Monte, digamos, ¿cierto? Que usa las mismas técnicas por lo demás, digamos, que usaban los griegos en la época arcaica, ¿no? En la fundación trasera perdida, ¿no? Que era una técnica muy apropiada, ¿cierto? Para la estatuaria pública en el fondo, ¿no? También uno puede señalar lo del mármol, etcétera, ¿cierto? Pero sí, la escultura siempre eh, como un contenido de enseñanza, digamos, ¿cierto? Eh, Alegórico o simbólico, ¿cierto? O de un significado histórico más explícito, ¿no? Pero nuestras colecciones, digamos, ¿cierto? Están fuera un poco de ese contexto, digamos, aun cuando podemos tener ciertas coincidencias de lenguaje, digamos, y de técnicas, ¿no? Pero en el caso nuestro lo que queremos es representar un poco la diversidad de lenguajes, de técnicas, de materiales, de estilos, de momentos, digamos, ¿cierto? En esta intención que comentaba yo de ojalá reproducir un panorama, ¿eh? Dar cuenta de un panorama, que yo creo que esto tiene que ver también con la pedagogía que nos impone una colección universitaria, ¿no? Si no es una acumulación de piezas, digamos, ¿cierto? Por interesantes que sean. Tenemos que generar una pedagogía sobre ese patrimonio siempre, creo yo, ¿no? Gracias, Pedro. No sé si quieren complementar algo, Emilio o Paula, o pasamos a otra pregunta. Josefina, tú tienes una pregunta. Sí, la puse ahí en el chat, pero a propósito de lo que mismo que hemos conversado, dentro de este ciclo, el próximo martes 26 de noviembre vamos a tener un recorrido por el campus San Joaquín, en que nos van a recibir para hacer este circuito por algunas de las esculturas que hay en el campus. Me imagino que no todas, porque son muchas y el campus San Joaquín es muy grande. Entonces, complementando una pregunta de Sol Guillón, que está también en el chat, que le hubiera gustado ver en fondo ejemplos, imágenes de obras eh, que están ubicadas en los campus de la Universidad Católica. Si Emilio y Paula nos quieren adelantar así, sin hacer mucho spoiler, pero para también abrir el apetito por esa actividad, algunas de las obras que vamos a ver en el circuito en el campus San Joaquín. Y nos cuentan de cómo va a funcionar esa actividad. ¿Lo comento yo, Paula? Sí. Eh, Nosotros hicimos una primera experiencia de esta actividad para el Día del Patrimonio Cultural pasado. No el de los niños y niñas, sino que el de mayo, ¿eh?
Y mira, bien sencillo, o sea, uno se reúne ahí donde está el metro por el acceso de San Joaquín, que no es solamente una cosa práctica porque ahí está el metro, sino que en realidad ese campus se pensó en el proyecto del arquitecto Germán Brandes como un gran eje que conectaba esta avenida de Vicuña Maquena con la cordillera, y a lo largo del cual se iban disponiendo estos distintos edificios, y tenía algunos hitos en ese recorrido, que son la capilla, la biblioteca y las aulas, el aulario que mencionaba antes, estas aulas LACEN que se llaman. Y en ese derrotero se concentran la mayor cantidad de piezas, ¿ya? Algunas se alejan un poquito del eje, como la ingeniería de Irarrázaval, que está... O sea, en realidad San Joaquín es como una cruceta, ¿cierto? Está el eje oriente-poniente, o poniente-oriente, que es el que estoy hablando, que da la cordillera. Y está el otro que es norte-sur, que es el que da como hacia el centro, que es el transversal. Y en ese cruce se instala la capilla como un elemento central del campus, y las esculturas se distribuyen más o menos en esa cruceta, ¿ya? Para hacerlo como abstracto, más o menos como es la cosa. Y se comienza, por lo tanto, en este elemento simbólico del Cristo de Hernán Puelma, el del 82 que mencionábamos antes. En ese lugar hay, a la izquierda, hacia el norte, está esta obra que mencionaba de Vicente Gajardo, que se va a ampliar ahora por el impacto que tuvo el edificio de Aravena. Y hacia el sur hay una pieza nueva que es la última, no es la última, la penúltima, que se acaba de instalar ahora una de la Patricia, de la Francisca Celta, perdón. Y, y está la obra de Federico Asler, que es la penúltima, como digo, que se llama Presencias Vitales, que es una pieza muy fantástica porque se instaló elegido por él, digamos, en una plazoleta diagonal que está justo en el acceso y quedó muy bien situada la pieza. Es como una donde se desprende una diagonal que va hacia las ingenierías, construcción. Y uno avanzando ahí, tienes otra pieza de Francisco Gacitúa, tienes a la Jimena Chavarri, está Salineros a los dos lados, tanto al norte como al sur, estoy describiendo como el derrotero lineal, eh, Osvaldo Peña, la otra de Asler, y de ahí un poco más hacia el sur está lo de Irarrázaval. Luego, si uno hace un pequeño recodo por la capilla, te encuentras con el conjunto este de los derechos humanos, los 50 años del golpe que instaló la universidad el año pasado, que tiene dos piezas, una de un bajorrelieve de Claudio Girolamo, un bronce, fundido por Luis Monte, y otra pieza que es como una paloma de la paz, digamos, que el dibujo es de Claudio Girolamo, pero lo ejecutó y lo hizo finalmente Francisco Casitúa. Hay otra pieza más ahí de Casitúa, que es como un astrolabio parecido a la pieza que hizo para Magallanes, para el techo Magallanes. Y luego, pasando al otro lado de la capilla, ya uno se encuentra con la pieza de Juan Egenau y otra de Salinero, que es como el remate de este eje. Entonces no es tan largo, te fijas, uno, depende cuánto te quedes discutiendo y viendo las piezas, pero es relativamente lineal y como que uno se hace una idea, y es bonito que partís en dos piezas muy antiguas y entre medio se articulan todo este desgranado de 50 años de instalación de piezas. Gracias, Emilio. Quizás, Josefina, para cerrar, y Sol, que quería ver imágenes. Sol, la verdad habíamos pensado esto como una conversación, pero no quisiera dejar de que alguien te responda, donde tu pregunta sería interesante saber las decisiones de las adjudicaciones de obras artísticas y las reflexiones sobre su ubicación en el campus. Quizá le dejamos la palabra a Pedro, que algo ya mencionó al respecto, pero quizás puede complementar algunos aspectos. Te repito la pregunta, Pedro, Sí, por favor. que se refiere a la decisión de adjudicación de obras en el campus, específicamente en Talca, obviamente, y algunos ejemplos de obras que tú puedas mencionar. Y le di la palabra a Pedro porque Emilio complementó a partir de la distribución de las piezas y cómo están ubicadas estas en los ejes dentro de San Joaquín. Ya, bueno, la decisión, digamos, de alguna manera tiene que ver con este comité técnico, ¿cierto? Ahora empleado, digamos, con los propios escultores. Y hay una reflexión, digamos, ¿cierto? ¿A quién buscamos? ¿No? ¿A quién buscamos? A veces compramos, puede ser, sumamos obras hechas, o bien pueden ser obras por encargo, digamos, ¿no? Y los casos, digamos, para cada ejemplo hay muchos. También con proyectos de Fondar, por ejemplo. Ahora se va a incorporar una última pieza que es de Patricio Kurt, que es un proyecto, digamos, ¿cierto?, con apoyo de Fondar. Eh,
bueno, la universidad suplementa un poco, digamos, esto porque es un proyecto bastante grande y ambicioso que excede los márgenes presupuestarios del Fondar. Pero la dinámica de incorporación tiene que ver con eh, donaciones que ha pasado, con comodatos que tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, el principal comodato que tenemos nosotros es una obra magnífica, digamos, ¿cierto? Que se llama Friso Cinético de Matilde Pérez, una obra que estuvo por largos años en el Centro Comercial Apumanque, de 1980 y tanto hasta no hace tanto, digamos, y con la remodelación de la Pumanque, ¿cierto? Esta obra quedó por allí tirado en un potrero, digamos, ¿cierto? Yo tal cual así lo vi, digamos, ¿no? Y esa obra está emplazada en el acceso del campo Ircay en Talca, una obra de tono mayor, digamos, ¿cierto? Que tiene 70 metros de largo. Eh, entonces, eso es un comodato, al igual que alguna obra también de Valdivieso, ¿cierto? Entonces, hay muchas formas de lograr, digamos, ¿cierto? La incorporación y los criterios técnicos tienen que ver con esta instancia que he comentado previamente, ¿no? Y quisiera apuntar también a una cosa interesante que me parece. Nosotros más práctica, ¿no? Le generamos a cada obra una especie de memoria, ¿no? Una carpeta a la obra, donde se señala, digamos, ciertos datos como, por ejemplo, el discurso de inauguración del artista, eh, fotografías de cuando se construyó, del emplazamiento, temas técnicos también, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, si es una obra en color, como puede ser la de Castillo, el pantón de color, digamos, ¿cierto? Que para después reproducir exactamente el color que la obra tiene originalmente, pautas de conservación, etcétera, ¿no? Entonces creo que también es relevante hacerle una especie de expediente a cada obra para los efectos, digamos, ¿cierto?, de su restauración, conservación o lo que sea, digamos, ¿no? Pero es básicamente eso, digamos, esa es un poco la forma de cómo incorporamos y asumimos nuevos proyectos. Muchas gracias, Pedro, por complementar la información. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes, a Emilio, Paula, Pedro, por habernos acompañado hoy día esta segunda charla del ciclo de Escultura, Arte para la Ciudad. Vamos a tener una tercera charla el día 26. Josefina les puede comentar un poquito más de eso. Pero además van a haber 2 salidas a terreno. Sol, por favor, para que estés atenta, porque vas a poder conocer las obras en San Joaquín para que te inscribas. Eso va a ser el día 26 en la mañana. La información está en el sitio web, ¿cierto, Josefina? Ahí te agradecería si puedes ayudarme con esa información. Y haber una segunda visita como última actividad de este ciclo el 3 de diciembre en la Universidad de los Andes. Así que todos invitados, nuestros panelistas por supuesto también. Y vuelvo a repetir y agradecer a cada uno de ustedes tres por acompañarme y responder las preguntas que les teníamos preparadas. Muchas gracias, Gracias. Marisol. Muy bien. Gracias, Pedro. Gracias, Emilio y Paula, por participar en esta conversación de hoy. Los dejamos invitados, como dice Marisol, a sumarse a las próximas actividades al recorrido al Campo San Joaquín del día martes 26 de noviembre, a la charla online, la tercera actividad online de este ciclo, que es el mismo martes 26, pero a las 19 horas por Zoom, igual que ahora, con Angélica Yelona y Alejandra Valdés de la Fundación Actual y la Corporación Cultural de Lo Barnechea, respectivamente. Y, por supuesto, todos muy invitados al encuentro aquí en el campus de la UANDES, con el que vamos a cerrar este ciclo el día 3 de diciembre a las 11 horas. Así que donde vamos a tener también la oportunidad de encontrarnos y conversar con dos destacados escultores, Cristian Saleros y Angélica Chavarro. Así que bueno, muchas gracias a todos, como siempre, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Josefina, y a todos. Buenas tardes. Bien, gracias. Chao, chao. Gusto verlo. Muchas gracias por la Buenas invitación. noches. Gracias a ti, Paula.